Tamaulipas, el Centro Integral de Justicia de Altamira, se reanudó la audiencia de Dana Yanina N., de 18 años. Es la primera detenida por la muerte de Dafne, la adolescente de 13 años que falleció durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Dönitz. Era las 8 de la mañana cuando las puertas del Centro Integral de Justicia de Altamira volvieron a abrirse. Adentro, una audiencia suspendida días atrás por falta de testigos se reanudaba con un peso distinto sobre los hombros de todos los presentes. 7 testigos, 7 versiones de una misma noche que terminó con una adolescente de 13 años sin vida dentro de una alberca de la Academia Militarizada Dönitz. Dana Yanina N., de 18 años, entraba a la sala como indiciada, pero algo en el ambiente había cambiado. Y eso es lo que nadie vio venir. La necropsia ya había hablado, asfixia por inmersión, feminicidio, decretó el protocolo. Pero la pregunta que ahora dominaba los pasillos del tribunal no era solo quién mató a Dafne Zapata Quintos, era si la primera persona detenida por su muerte había sido en realidad otra víctima del mismo sistema que se suponía debía protegerla. Tamaulipas entero contenía la respiración. A 120 kilómetros, en el puente que conecta Tampico con el resto del estado, una madre destrozada por el dolor preparaba un bloqueo para las 5 de la tarde. Su nombre, Alejandra. Su causa, exigir justicia para una hija de 13 años que jamás debió pisar ese campamento de verano. Y mientras la Fiscalía Tamaulipeca ordenaba las pruebas para determinar la situación jurídica de Dana, el fiscal general Jesús Gobea aparecía en televisión nacional con una frase que encendería aún más la controversia. Había una diferenciación clara en la forma de participación de cada imputado. Palabras medidas, calculadas, pero lo más perturbador no era lo que decía el fiscal, era lo que había evitado decir sobre la joven de 18 años, cuya declaración fue silenciada por las propias autoridades el día que intentó denunciar. Antes de ser señalada como responsable, Dana había llegado a esa misma fiscalía a poner una denuncia, y lo que la fiscalía hizo con esa denuncia, eso podría cambiarlo todo. La Academia Militarizada Dönitz no era un colegio cualquiera. En Ciudad Madero, entre familias que buscaban disciplina para sus hijos, el nombre se había vuelto sinónimo de rigor extremo. Rutinas de entrenamiento, jerarquías internas, un régimen que replicaba en miniatura la estructura de un cuartel. Dafne llegó ahí con 13 años, Dana con apenas 17, un año antes. Ambas quedaron bajo la supervisión de un matrimonio que dirigía la institución con mano de hierro, Jorge Luis P., conocido puertas adentro como el Comandante Ponce, y Estrellita M., la Sargento Estrellita, encargada del área femenina del internado. El 16 de julio, durante un campamento de verano organizado por la propia academia, algo salió profundamente mal. Dafne murió. Las autoridades tardaron días en esclarecer las causas. El colegio, mientras tanto, permaneció cerrado, rodeado de preguntas que sus directivos se negaron a responder con claridad. Lo que nadie imaginaba era que meses antes de esa tragedia, otra adolescente había estado atrapada en el mismo sistema de silencio y control. Dana llevaba más de un año interna. Su madre solo pudo verla 4 veces en todo ese tiempo. 4 visitas, breves, vigiladas, interrumpidas siempre por los encargados del plantel. Y cuando finalmente sus padres lograron sacarla de ahí, después de 2 días de ausencia total por parte de los directivos, Dana empezó a hablar. Y lo que reveló sobre el interior de esa academia iba a cambiar el curso completo de la investigación. Pero antes de que pudiera terminar de contarlo todo, algo se lo impidió. Llevaba días sin dormir bien. En una entrevista extensa, detalle a detalle, relató lo que su hija le había confiado apenas logró salir del internado. Maltratos, aislamiento, un control tan absoluto que ni siquiera las llamadas telefónicas eran libres. 1 año con 2 meses allá adentro y solo la vi 4 veces, repitió con la voz quebrada por algo que ya no era solo tristeza, era rabia contenida. Cuando por fin la recuperaron, después de 2 días completos sin que la academia diera explicaciones sobre su paradero, Dana empezó a soltar poco a poco todo lo que había vivido. No hablaba de un colegio, hablaba de un encierro. Su madre decidió que no se iban a quedar callados. Fueron a la fiscalía a denunciar lo que había ocurrido dentro de la Academia Dönitz. Ahí, con la fiscal Rosalba Hernández, algo empezó a torcerse. Quisieron tomar la denuncia ese primer día, relató la defensa de la familia. La fiscal les dio una cita para el día siguiente, anotada de su puño y letra. Volvieron, sellaron la denuncia, y mientras a Dana le estaban tomando sus datos generales, ahí mismo en la fiscalía, la esposaron y se la llevaron.
No la dejaron testificar, no la dejaron completar la denuncia que había ido a presentar como posible víctima del sistema de la academia. En cuestión de minutos, pasó de ser quien acusaba a ser la primera detenida por la muerte de Dafne. Fíjense cómo agarraron a mi hija, dijo la madre, con la mirada fija en algo que solo ella podía ver. Y cómo están agarrando a estos otros. Ellos traen amparos, mi hija no trae ningún amparo. Nadie en la sala de espera del Centro Integral de Justicia se atrevió a decir nada, pero todos entendieron el peso de esa comparación. La madre repetía su historia una y otra vez a quien quisiera escucharla. En las oficinas de la Fiscalía de Tamaulipas, alguien más revisaba, en silencio, los expedientes de comisión por omisión y materialidad del hecho que definirían el destino de otras dos personas. Lo que ocurrió en esa fiscalía durante esas 48 horas se convirtió en el corazón de la defensa de Dana. El abogado de la familia lo explicó con precisión jurídica. Para vincular a proceso a una persona, el artículo 19 constitucional y el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales exigen dos elementos: que exista un delito y que exista probable participación de la persona imputada. Delito sí hay. Pobre Dafne falleció, reconoció la defensa sin rodeos, pero participación de Dana ahí no hay. Precisamente la línea de defensa que se estaba desahogando en la sala número 2 del Centro Integral de Justicia. Interrogar al policía que llegó al lugar de los hechos, al médico que atendió la emergencia, al propio padre de Dana. Cada testimonio, una pieza más para intentar demostrar que la joven de 18 años no tuvo responsabilidad en la muerte de Dafne. Pero lo más perturbador no era la teoría de la defensa, era el patrón que empezaba a repetirse en el expediente completo del caso. Una fiscal que retrasó una denuncia, una detención que ocurrió justo antes de que la denuncia pudiera completarse, y una familia que desde entonces sostiene que el verdadero delito de Dana fue haber intentado hablar antes que nadie. ¿Qué tan lejos llegaba esa coincidencia? ¿Y por qué, si Dana había ido a denunciar maltratos dentro de la academia, terminó siendo la primera esposada del caso completo? Expediente, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas sostenía una narrativa distinta. Había, según sus propias palabras, un grado determinado de participación que aún no podía revelarse por completo. Una fórmula legal cuidadosamente elegida que dejaba más preguntas abiertas que respuestas. Y esa ambigüedad, esa zona gris entre indiciada y posible víctima, era exactamente lo que Harfuch, desde la Secretaría de Seguridad, había puesto bajo vigilancia directa. Mientras la situación jurídica de Dana seguía en el aire, otros dos nombres dominaban la investigación: Jorge Luis P., el comandante Ponce, y Estrellita M., la sargento Estrellita. No eran sicarios, no eran operadores de una célula criminal en el sentido tradicional. Eran, según la Fiscalía, los responsables de una estructura de poder interna que convirtió una academia de verano en un espacio donde el maltrato se disfrazaba de disciplina. El comandante Ponce no nació del azar. Dentro de la Academia Doenitz, Jorge Luis ejercía una autoridad absoluta sobre los internos, replicando jerarquías militares que, según las primeras líneas de investigación, incluían castigos físicos y aislamiento prolongado como método de control. La sargento Estrellita, a cargo del área femenina, era la encargada de administrar ese mismo régimen entre las adolescentes internas, entre ellas Dafne y Dana. Su detención ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando agentes ministeriales ejecutaron las órdenes de aprehensión derivadas de la muerte de Dafne, ocurrida el 16 de julio. La captura no fue silenciosa. Marcó el tercer arresto del caso, después de Dana, y confirmó que la Fiscalía apuntaba ya no solo a una responsabilidad individual, sino a una cadena de mando dentro de la institución. 14 horas, la audiencia inicial contra ambos se extendió sin pausa. La Fiscalía, según relató la asesora jurídica de la familia de Dafne, Lisette Alejandra Flores García, presentó una cantidad extensa de datos de prueba, producto de una investigación que la Policía de Investigación había desarrollado con profundidad. Consideramos que la Fiscalía ha realizado una investigación exhaustiva, afirmó Flores García al concluir la sesión. Pero la defensa de ambos imputados no se quedó atrás. Solicitó la duplicidad del término constitucional, 144 horas más, un derecho constitucional que ahora los mantiene con tiempo extra para preparar su estrategia.
de Control resolvió prisión preventiva justificada para los dos, con fundamento en el artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Permanecerán internados en el penal de Altamira hasta el próximo 30 de julio a las 9 de la mañana, fecha en la que se determinará si son vinculados formalmente a proceso. Y mientras el comandante Ponce y la sargento Estrellita enfrentaban ya el peso de una prisión preventiva, la pregunta seguía flotando sobre la joven de 18 años que meses atrás había intentado denunciarlos primero. En entrevista con Milenio Televisión, el fiscal general de Tamaulipas, Jesús Gobea, ofreció la explicación jurídica más detallada hasta ahora sobre cómo la Fiscalía distingue la participación de cada uno de los imputados. Pausa antes de responder. Quienes conocen a Harfuch saben que esas pausas no son vacío, son cálculo, son estrategia formándose en tiempo real mientras se evalúa no solo el delito cometido, sino el funcionamiento institucional que lo rodeó. En el caso del masculino imputado, hay una imputación de comisión por omisión en el hecho que tuvo como resultado la lamentable muerte de la joven víctima, explicó Gobea, refiriéndose a Jorge Luis. Es decir, no haber actuado cuando debía hacerlo, permitir que la tragedia ocurriera por negligencia u obstrucción del deber de cuidado. En el caso de la femenina, hay otra forma de participación que ha sido materia de la imputación y que tiene que ver con la materialidad del hecho, añadió, refiriéndose a Estrellita. Una acusación más directa, vinculada a la ejecución misma de los hechos que terminaron con la vida de Dafne. Dana, el fiscal fue notablemente más cauteloso. Hay un grado determinado de participación del que no podemos hacer mayores referencias, dijo, apelando al debido proceso como razón para no revelar más detalles. Esa cautela, sin embargo, contrastaba con la contundencia que sí mostró al hablar de los otros dos imputados, y esa diferencia no pasó desapercibida para quienes seguían la audiencia desde fuera de la sala. ¿Por qué el fiscal podía describir con precisión técnica la participación de Jorge Luis y Estrellita, pero mantenía en absoluto silencio la situación de Dana? ¿Acaso la Fiscalía misma reconocía, puertas adentro, que el caso de la joven de 18 años era distinto al de los otros dos? La respuesta, según fuentes cercanas al proceso, podría estar a punto de revelarse, porque en cuanto terminara la audiencia de vinculación a proceso de Dana, algo iba a definirse, si la Fiscalía sostenía la imputación original o si, ante la evidencia presentada por la defensa, la joven pasaba oficialmente de indiciada a testigo protegido o incluso a víctima. Gabriel Zapata, padre de Dafne, ha evitado casi por completo los micrófonos desde que su hija murió. Cuando los reporteros lo abordaron a la salida de la audiencia contra Jorge Luis y Estrellita, su respuesta fue breve, pero cargada de un cansancio que ninguna palabra podía disimular. Me reservo esos comentarios. Son temas muy personales, dijo, antes de agregar algo que reveló el costo silencioso de este proceso judicial. Les agradecemos la atención. Entiéndannos que tenemos todo el día aquí y mañana tenemos que ir a trabajar. 13 palabras que resumían la tragedia doble de esta familia: perder a una hija de 13 años y después tener que sostener día tras día, audiencia tras audiencia, la exigencia de justicia sin poder siquiera detenerse a llorarla con calma. 20 kilómetros de ahí, Alejandra, madre de Dafne, preparaba algo distinto. Un bloqueo programado para las 5 de la tarde en el puente principal de Tampico. No era un acto de protesta aislado, era el resultado de semanas de espera, de audiencias suspendidas por falta de testigos, de una fiscalía que, según la familia, tardó demasiado en actuar. La sociedad de Ciudad Madero y Tampico se sumaría a ese esfuerzo. Familias enteras, muchas sin relación directa con el caso, decidieron acompañar a Alejandra en su exigencia, porque para entonces el nombre de Dafne ya no representaba solo una tragedia individual, representaba una pregunta más amplia sobre qué tipo de vigilancia existe o no existe dentro de las academias militarizadas que operan en Tamaulipas y en el resto del país. Mientras Gabriel se retiraba en silencio hacia su trabajo del día siguiente y Alejandra terminaba de organizar el bloqueo de esa tarde, en la sala de audiencias de Altamira, los 7 testigos convocados para el caso de Dana seguían desfilando, uno por uno, ante la jueza de control. Nadie sabía todavía hacia dónde se inclinaría la balanza. A las 5 de la tarde en punto, el puente principal de Tampico quedó tomado. No por el crimen organizado, no por un operativo de seguridad, sino por decenas de familias que decidieron acompañar a Alejandra en su exigencia de justicia. El tránsito se detuvo, las voces se alzaron. El mensaje era simple pero contundente.
Una adolescente de 13 años murió dentro de una institución que debía cuidarla y hasta el momento del bloqueo, las causas exactas de esa muerte seguían generando más preguntas que certezas, a pesar de las versiones ofrecidas por los directivos de la academia. El bloqueo se desarrollaba dentro del Centro Integral de Justicia. La audiencia de Dana continuaba desahogando pruebas. 3 personas detenidas en total conformaban ya el expediente completo del caso. Dana Yanina N., primera en ser arrestada, Jorge Luis P., el comandante Ponce, y Estrellita M., la sargento Estrellita. 3 procesos penales que, aunque conectados por la misma tragedia, avanzaban por caminos jurídicos completamente distintos. Para Jorge Luis y Estrellita, la ampliación del plazo constitucional significaba una nueva fecha límite, el 30 de julio a las 9 de la mañana, cuando finalmente se resolvería si son vinculados a proceso. Hasta entonces, permanecerán recluidos en el penal de Altamira bajo prisión preventiva justificada. El desenlace podía llegar mucho antes, esa misma tarde de hecho, y ese desenlace determinaría si la joven de 18 años seguía cargando con la etiqueta de indiciada o si ante el peso de las pruebas presentadas por su defensa, la jueza reconocía lo que su familia había sostenido desde el primer día, que Dana también fue una víctima del sistema que gobernaba la Academia Doenitz. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, por su parte, no confirmó si existen más órdenes de aprehensión pendientes. Tampoco descartó la posibilidad de nuevos imputados conforme avance la investigación. Y mientras el bloqueo del puente empezaba a disolverse con la llegada de la noche, la verdadera pregunta seguía sin respuesta dentro de la sala de audiencias. Sobre el giro que podía tomar el caso de Dana, llegó a las oficinas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana durante la tarde, mientras el bloqueo en el puente de Tampico aún ocupaba los reportes locales de seguridad pública. Harfuch recibió el resumen del expediente con la atención que ya caracteriza su manejo de los casos con alto impacto social. Hubo una pausa. Quienes lo conocen saben que esas pausas no son vacío, son cálculo. Son estrategia formándose en tiempo real, mientras evalúa no solo el delito cometido, sino el funcionamiento institucional que lo rodeó. Quiero cada línea de esta investigación revisada con lupa. Fue la instrucción que trascendió hacia los equipos de coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. No se trataba únicamente de sostener las imputaciones ya formuladas contra Jorge Luis y Estrellita. Se trataba de revisar, con el mismo rigor, el proceso que llevó a la detención inicial de Dana. Desde la Secretaría se ordenó reforzar el acompañamiento a la Fiscalía Estatal para garantizar que el debido proceso se respetara en las 3 causas penales abiertas sin comprometer ni la investigación por feminicidio ni los derechos procesales de cada una de las personas imputadas. Esto no fue solamente la muerte de un adolescente, fue la exposición de un sistema completo que falló en proteger a quienes estaban bajo su cuidado, señaló Harfuch, según fuentes cercanas al seguimiento del caso, al referirse a la Academia Militarizada Doenitz. Pero Harfuch sabía algo más, que casos como este no se resuelven únicamente con una sentencia, se resuelven auditando cada institución similar que opera bajo el mismo modelo de internado militarizado en el país para evitar que la historia de Dafne y posiblemente la de Dana se repita en otro estado, con otro nombre, con otra familia rota. Que la justicia se aplique a medias fue la frase que quedó como declaración de principio ante la controversia jurídica que representa el caso, una promesa que para las familias de Dafne y de Dana aún debe demostrarse con hechos. La historia rebasó rápidamente las fronteras de Tamaulipas. Medios nacionales retomaron el caso bajo un mismo cuestionamiento. ¿Cómo es posible que una joven que acudió a denunciar maltratos terminara siendo la primera detenida por la muerte de otra adolescente dentro de la misma institución? En redes sociales, el tema ligado al caso de Dafne y Dana se mantuvo entre los más comentados durante días, con miles de usuarios exigiendo una revisión completa del funcionamiento de las academias militarizadas privadas en México. Especialistas en materia de justicia penal para adolescentes señalaron que el caso expone un vacío regulatorio. Instituciones que operan con estructuras jerárquicas similares a las militares, pero sin la supervisión que correspondería a un cuerpo castrense formal ni a una institución educativa convencional. La pregunta que circuló entre especialistas fue directa: si una fiscalía puede retrasar una denuncia y en su lugar detener a quien fue a presentarla, ¿qué garantías reales existen para las víctimas de este tipo de instituciones en el resto del país? Ante ese cuestionamiento nacional, la postura de Harfuch, exigiendo revisión rigurosa del debido proceso en las 3 causas abiertas, se convirtió en el punto de referencia obligado para medir si las instituciones de justicia de Tamaulipas actuarán con el mismo rigor hacia adentro que el que exigen hacia afuera.
La primera vez que un caso de este tipo colocaba en la misma conversación pública la protección de una víctima y la garantía procesal de una imputada. Cayó la noche sobre Altamira. La audiencia de Dana seguía sin resolverse, pero afuera del Centro Integral de Justicia, el bullicio de los reporteros había disminuido. Solo quedaban las familias esperando. En algún punto de esa espera, la madre de Dana volvió a repetir la frase que ya se había vuelto casi un mantra en su boca. No nos dejaron denunciar, no la dejaron testificar y aún así, aquí seguimos. A 120 kilómetros en Tampico, el puente ya había sido liberado. Los autos volvían a circular. Pero en la memoria de quienes participaron en el bloqueo quedaba grabada la imagen de Alejandra sosteniendo una fotografía de Dafne mientras la tarde caía sobre el río Pánuco. 2 hijas, un mismo colegio que prometía disciplina y entregó tragedia, una acusada de participar en una muerte que jura no haber provocado, otra enterrando a una hija de 13 años sin respuestas completas sobre lo que realmente ocurrió esa noche del 16 de julio. La pregunta que quedaba flotando en el aire mientras Jorge Luis y Estrellita esperaban tras las rejas de Altamira su próxima audiencia del 30 de julio era simple y devastadora al mismo tiempo. ¿Cuántas Danas más existen dentro del sistema, señaladas como responsables cuando en realidad intentaron ser las primeras en dar la voz de alarma? Porque si una fiscalía puede convertir a una denunciante en imputada con solo un par de firmas y una espera de 24 horas, ¿qué garantía real le queda a cualquier adolescente que se atreva a hablar? Tamaulipas enfrenta el examen más difícil de este caso. No solo condenar a los responsables de la muerte de Dafne, sino reconocer, si es que corresponde, que también falló al tratar a una posible víctima como culpable desde el primer día. Y mientras esa verdad se abre paso lentamente entre audiencias, testigos y expedientes, una certeza permanece intacta. La historia de Dana y Dafne no ha terminado, apenas empieza a revelarse.